Bien, chicos, vamos a empezar con esta clase para el básico 3. Vamos a empezar introduciendo este nuevo tema que es la fuerza. Solamente va a ser una introducción esta clase a las definiciones de fuerza, porque más adelante ya vamos a ir hablando de sus aplicaciones, bien, en las leyes de la mecánica que vamos a ir estudiando ya después en otras clases. Entonces vamos a empezar con esta introducción de fuerza, primero definiéndola, bien. Toda fuerza aplicada a un cuerpo, bueno, principalmente la definición exacta de fuerza es que es una magnitud vectorial, ¿bien? ¿Y eso qué quiere decir? Como toda magnitud vectorial, que ustedes ya sabrán, tiene una magnitud que es la longitud del vector, que se podría decir así, y su dirección, que es hacia dónde está apuntando, ¿bien? Entonces, como bien dice acá, toda fuerza aplicada a un cuerpo es capaz de modificar su estado de movimiento, como por ejemplo cuando empujamos o jalamos algún objeto, bien, en alguna dirección. Entonces, esa fuerza con la que se empuja es la magnitud y bueno, la dirección que vamos a dar al empuje es precisamente la dirección del vector fuerza que vamos a estar aplicando. A ver, luego nos dice que mide con qué grado interactúan dos cuerpos y esto es importante, su sistema internacional, según el sistema internacional, sus unidades con las que vamos a trabajar es el Newton. Bien, entonces importante, la fuerza es una magnitud vectorial que por lo tanto tiene magnitud y dirección. Y según el sistema internacional, su unidad con la que vamos a trabajar también nosotros es el Newton. Porque también existen otras unidades. Pero bueno, según el sistema internacional, su unidad es el Newton. Luego tenemos los tipos de interacción, ya que vamos a tener dos. La primera es la interacción de contacto, que como bien indica el nombre es donde hay contacto entre los cuerpos, o sea que existe una interacción física. Y las que actúan a distancia, donde no existe una interacción física. A ver, ¿a qué me refiero con cada una de estas? Primero, la interacción por contacto, como bien indica, los cuerpos que experimentan esta fuerza, esta interacción, están en contacto, ¿bien? El uno con el otro. Y la interacción a distancia es lo contrario. Como se mencionó, es cuando no existe una interacción física. Es decir, no existe contacto físico entre los cuerpos, o sea que no se están tocando los cuerpos. Sin embargo, hay una fuerza que está afectando a ambos. Por ejemplo, la fuerza de gravedad es la fuerza con la que la Tierra atrae los cuerpos. Claro, esto es evidente que es un tipo de interacción a distancia, porque nosotros no necesitamos estar pegados a la Tierra. ¿Para qué? Para que nos pueda atraer. Bien, todo lo que entre a una cierta distancia de su órbita va a ser atraído hacia la Tierra. Sin embargo, no están en contacto. Entonces, este es un tipo de interacción a distancia. Luego tendríamos la fuerza eléctrica, que por ejemplo son cuando dos partículas, una cargada negativamente y otra cargada positivamente, se atraen. Una fuerza entre ellas. Entonces, ese también es un tipo de interacción a distancia. Pasa lo mismo si son de la misma carga, las dos negativas o las dos positivas. Recuerden que cuando tienen cargas iguales se van a repeler, o sea que se van a expulsar. Entonces se van a expulsar, pero ellos no van a estar en contacto. Entonces, por eso se le llama interacción a distancia. ¿Bien? No están en contacto las partículas, los cuerpos. Luego tendríamos la fuerza magnética, que es algo similar a la fuerza eléctrica, que tiene que ver con los imanes. ¿Bien? Entonces, esos serían los tipos de interacción. Ahora, tenemos los efectos de aplicación de una fuerza. Porque claro, al nosotros aplicar una fuerza a algún objeto, este va a reaccionar de distintas maneras. Entonces, a partir de nuestras experiencias cotidianas, podemos ver que dependiendo de la magnitud y la dirección de la fuerza aplicada a un cuerpo, esta puede causar movimiento, ya sea traslación, o sea, llevar un objeto de un lado a otro, o rotación. Bien, ya como hemos hablado también en movimiento circular uniforme, entonces la fuerza puede provocar tanto traslación como rotación en el movimiento. Pero no solo eso, también puede deformar al objeto. Bien, como por ejemplo si aplicas una fuerza demasiado alta a una lata de leche, por ejemplo, se va a doblar en algún momento. Entonces, no solo va a provocar movimiento, también puede provocar deformación. Pero nosotros no nos vamos a enfocar en la deformación, nos vamos a enfocar en el movimiento más que todo. Entonces, pasa a un segundo plano la deformación. Luego
Aquí unas cuantas fuerzas básicas de la naturaleza. Primero y principal, la más reconocida de todas, que es la fuerza gravitacional, y que es justamente con la fuerza que más vamos a trabajar en todo el curso. Bien, esta fuerza hace posible la atracción de los cuerpos debido a su masa y es considerada la más débil de todas las fuerzas. Bien, a ver, ¿por qué no sale? ¿Por qué no nos dice que es la fuerza con la que nos atrae a la Tierra? ¿Por qué? Porque en general es esta la definición. Es la fuerza que hace posible la atracción entre cuerpos debido a su masa. Entonces, si se dan cuenta, nosotros somos un tipo de materia con masa. La Tierra también es materia con masa. Entonces, al ser nosotros dos seres con masa, entonces va a existir una fuerza gravitacional entre nosotros. Nosotros vamos a atraer a la Tierra y la Tierra a nosotros. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no somos lo suficientemente grandes como para hacer que la Tierra se mueva. Entonces nos vemos sometidos a la fuerza de la Tierra, ya que es una gran masa, mucho más inmensa que todos nosotros juntos, pues. Entonces, por eso mismo es que nosotros sentimos que estamos atraídos a la Tierra. Pero en general, ambos nos atraemos, la Tierra a nosotros y nosotros a la Tierra. Pero es bien imperceptible, ¿por qué? Porque la comparación de la masa de la Tierra con todas las personas es muy grande, es una gran diferencia. Entonces ya, eso sería la fuerza gravitacional. Luego tendríamos la fuerza electromagnética, que bueno, aquí yo les mencioné fuerza eléctrica y fuerza magnética, que en realidad son lo mismo. Bien, la fuerza que se presenta entre cargas eléctricas en reposo o movimiento, la fuerza será solo eléctrica. Bien, y magnética si las cargas están en movimiento. O sea que si tenemos dos cargas quietas, hay fuerza eléctrica entre ellos. Pero si tenemos dos cargas en movimiento, va a haber una fuerza magnética entre ellos. Bien, pero en general se puede decir que la fuerza electromagnética es una sola. Bien, aquí tendremos un ejemplo de la fuerza gravitacional y también un claro ejemplo de la interacción a distancia cuando un paracaídas está cayendo. Si se dan cuenta, no es necesario que esté en contacto con la Tierra para que se vea atraído hacia ella. Luego tendríamos estas dos fuerzas que son las del mundo subatómico ya, que son la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear débil es la que mantiene a los electrones en órbita. Bien, así nomás deben de entenderlo. La fuerza nuclear débil es la que mantiene los electrones en órbita, que recuerden, los electrones están aquí afuera en la nube orbitando. Y la fuerza nuclear fuerte es la que mantiene eh, al núcleo unido. Y recuerden que en el núcleo solo hay protones y neutrones. Entonces aquí es donde estaba interactuando la fuerza nuclear fuerte. Y como bien su nombre lo indica, esta es considerada la más fuerte de las fuerzas. Bien, la fuerza gravitacional, por el lado contrario, es considerada la más débil de todas las fuerzas. Y la de fuerza nuclear fuerte, la más fuerte. Bien, entonces aquí estaremos acabando con esta introducción al tema de la fuerza. Ya nosotros más adelante vamos a ir viendo aplicaciones, pero en general quería que tengan conocimiento de qué es una fuerza, de algunos efectos que puede provocar las fuerzas, ya que no solo puede provocar movimiento, y de algunas fuerzas básicas de la naturaleza. Bien, ya les enviaré un cuestionario sobre este tema y esto sería todo.